Listo, última verificación. Les recuerdo por favor tener silenciados los micrófonos por el momento hasta que no vayan a participar, con el fin que no se nos crucen aquí la comunicación. Bueno, entonces bienvenidos, buenas noches, damas y caballeros. Vamos a iniciar con esta sesión en línea que nos corresponde el día de hoy. Tan pronto vean mi pantalla, por favor me confirman que está disponible. Se ve su nombre más en la pantalla blanca. Bien. Ya, permítanme un momento. Profe, ya se ve, ya se proyecta las diapositivas. Ok. Listo, ahí en ese momento ya están viendo la presentación. Sí, señor, perfecto. Ok, bueno, muy bien. Entonces, buenas noches para todos. Vamos esta noche a tener sesión con las fichas 3069-247, 3069-248, 3070-367. Están estas, los que están acá. ¿Hay alguno de otra ficha o alguna ficha que no esté? De la 247, ¿tenemos asistencia? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Ok, muy bien. ¿De la 248? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y la 367? También. Sí, señor. Ok, muy bien. Perfecto. Vamos entonces a dar inicio a la sesión que nos corresponde. Vamos a ver primero que todo en la agenda, contextualizar los tipos de vehículos. Vamos a recordar también algo sobre normativa de transporte. Vamos a ver algo, pues, hablamos algo de transporte de carga y luego empezamos a ver todo el tema de tipología de vehículos, tipos de embalajes, contenedores. Este es el cronograma. Nos corresponde el RAP 31, taller de tipología de vehículos de transporte según los medios. Estamos en la guía número 2. Esta evidencia comienza el día de hoy. Esta evidencia comienza el día de hoy y finaliza el día 4 de marzo. ¿Qué día es 4 de marzo? ¿Me confirman? Es el martes de la otra semana. El lunes, jefe. Martes porque el lunes es 3. No. Lunes 3, martes 4. Muy bien. Martes. Sí, el martes. Entonces, nada, pues vamos a ver esta sesión que es muy fácil de recordar. Vamos a hablar aquí algunos de tipos de vehículos, modos, medios de transporte. Luego hablamos algo de empaques, de embalajes, y empezamos a ver por cada uno de los sectores generalidades de cada uno de los modos de transporte. Y al final, pues vamos a ver lo que corresponde a la evidencia. ¿De acuerdo? En este momento me confirman que están viendo, si son tan amables, están viendo un slide que dice cronograma, ¿lo están viendo en la pantalla completa? Sí, señor, el cronograma. Sí, señor. Ok, perfecto. Muy bien. Listo, bueno. Entonces, iniciemos. ¿Me recuerdan, damas y caballeros, cuando hablábamos de modo de transporte, a qué nos referíamos? ¿Qué era este de modo de transportes? Es terrestre, marítimo. Terrestre, marítimo. Terrestre, marítimo, aéreo, ferrovial. Ferroviario. Intermodal. Intermodal, ok. Listo. Muy bien. Es eso. ¿Sí? Entonces, recordemos que tenemos unos modos de transporte. ¿Qué diferencia hay entre un modo de transporte y un medio de transporte?
El, El medio de transporte es la máquina, lo que se usa para transportarse, mientras que el modo de transporte es cuando es terrestre marítimo. Exacto. El modo es lo que hablábamos ahorita de aéreo, ferrovial, pero y el medio es el vehículo que se va a usar, sea un carro, sea un barco, sea avión, tren. Bueno, Ok, entonces cuando hablamos, recordemos que cuando hablamos de los modos de transporte, pues de lo que ustedes decían, tenemos el transporte marítimo, el aéreo, el carretero, el ferrocarril y el multimodal, ¿sí? Y hablamos de modo es porque es el elemento, llamémoslo así, el elemento por donde se va a mover la carga, o se va a mover las personas, o se va a hacer el desplazamiento. Y cuando hablamos de medio es qué herramienta, ¿sí? O qué tipo de vehículo, llámese vehículo aéreo, terrestre, marítimo, se va a utilizar. Entonces, pues ustedes ya recuerdan que pues medios tenemos en la parte terrestre, pues encontramos vehículos, camiones, automóviles, camionetas, buses. En la parte marítima, pues encontramos todo lo que hace referencia a los diferentes tipos de motonaves. Motonaves para la parte marítima, motonaves para la parte fluvial, o en algunos casos, pues motonaves para la parte lacustre, ¿sí? Y en la parte aérea encontramos pues los diferentes tipos de aeronaves. Encontramos aeronaves de ala fija, como son los aviones, y encontramos aeronaves de ala rotatoria, que son los helicópteros, ¿sí? También encontramos los aerostáticos, que son pues los globos que pueden llegar a tener en algunos casos combinación con hélices, pero lo que importa es que pues tienen un concepto para poder moverse a través del uso de gases livianos que permiten que tengan una flotabilidad en el ambiente. Entonces, esta es la primera parte que quería recordarles. Sé que estuvieron de vacaciones, estuvieron estudiando, me imagino que todo lo de medios, modos de transporte, todo, prepararon este material con tiempo. Es para recordarles esto, entonces ya hablamos de lo que son los modos, de lo que son los medios. Ya con eso nos vamos ubicando y contextualizando en la actividad que tenemos que hacer. Ojo, aquí estamos hablando de modos y de medios. Parte de la evidencia que ustedes van a realizar tienen que tener en cuenta los modos y los medios de transporte para el ejercicio que se les pide, ¿sí? Y es importante que estén muy atentos para el desarrollo de esta actividad. Luego de eso, ya hablamos de los modos de transporte y empezamos a hablar de algo que se llama naturaleza y tipos de carga. ¿Qué será eso de naturaleza y tipos de carga? profe, ahí estamos hablando de perecederos. El tipo de mercancía que se va a cargar, la característica. Si es líquido, sólido, gaseoso, Gracias, Diego, muchas gracias. Exactamente. Entonces, ya tenemos que cuando estamos hablando de transporte, ¿sí? Háblese de transporte de carga o de pasajeros, pues sobre todo cuando hablamos de transporte de carga, pues vamos a encontrar que hay una gran variedad de mercancía, de productos, ¿sí? De elementos que vamos a tener que estar transportando. Cuando hablamos de pasajeros, pues normalmente encontramos pues los pasajeros, las personas, los seres humanos, que digamos que la condición no cambia mucho, cambia pronto cuando tenemos personas con discapacidades que hace que el medio de transporte que yo voy a usar pues tenga unas características especiales. Pero cuando estamos hablando de carga, que es el slide que quería mostrarles en este momento, pues tenemos una amplia gama. Ustedes hablan de materias peligrosas, perecederos, ¿sí? ¿Qué otra cosa recuerdan ustedes? Materia peligrosa. La transdimensional, que son las máquinas,
carga general, carga granel, o sea, muy bien, estamos todos sintonizados. Entonces es importante, recuerden que lo primero que yo debo hacer para poder prever el movimiento de mercancías, pues lo primero que tengo que es identificar cuáles son las condiciones de lo que voy a transportar. Si es un líquido, pues tengo unas condiciones especiales para el transporte de líquidos. Si es un sólido, varía. Si las condiciones, puede ser carga refrigerada, no perecedera o no perecedera, peligrosa, productos químicos. Bueno, todo esto es importante irlo teniendo en cuenta porque de ahí va a partir la forma en que yo voy a mover estos materiales, ¿sí? Y encontramos entonces que tenemos, según características, tamaño, peso y composición, encontramos perecedera, no perecedera, peligrosa y frágil dentro de la gama de productos que podemos llegar a tener, ¿sí? Y esto, pues ustedes recuerdan, ya hicieron un ejercicio ustedes de esto, en donde miran todo el tema de tipología, de tipos y modos de la carga, ¿de acuerdo? Esto para irnos acostando y irnos acordando de qué debo tener en cuenta yo para poder programar, planear un desplazamiento o un movimiento de carga. ¿Qué otra cosa será importante cuando voy a mover carga? Ya hablamos de los modos, de los medios, hablamos de la naturaleza y tipo de carga, ¿sí? ¿Qué otra cosa será relevante para que ustedes tengan en cuenta cuando voy a hacer una planeación o voy a hacer un movimiento? El embalaje, la consolidación. Ok, permítame, por favor, permítame un momento que hago aquí una validación que me dicen que algunos me están escuchando entrecortado. ¿Todos me escuchan bien o se está presentando intermitencia? Por este lado yo lo escucho bien. Okay. Bueno, de pronto perfecto. Parece que no es problema mío. Debe ser de pronto problema de la red en la que están las otras personas. Ya les escribo pues para que estén pendientes. Listo, entonces, bueno, ya hablamos modos y medios, ya sé cómo voy a mover la carga, ya sé qué tipo de carga es, entonces según la carga, su perecibilidad, su riesgo, su delicadeza, su volumen, ya empiezo a organizar cómo la voy a mover. ¿Qué más necesito yo tener en cuenta? Y ahí se pueden copiar de la imagen que tengo ahí al frente. ¿Qué otra forma? El embalaje. Entonces también tengo que entender, ver si la carga es carga unitarizada, la puedo hacer unitarizada, me toca moverla a granel. Entonces esos son factores que me afectan o que tienen incidencia en cómo muevo yo la carga. ¿Listo? Y recordemos esta imagen, ¿sí? Hablamos de empaques y embalajes, ¿sí? Y el empaque y el embalaje, ¿qué es lo que busca? Damas y caballeros, ¿qué creen ustedes? Cuando hablamos de empaques y embalaje, ¿qué es lo que busca este empaque y embalaje? El empaque es el que lleva el producto y el embalaje es el momento de la consolidación o de que se va a hacer la carga. Bueno, exactamente. Entonces, tenemos exactamente. Perdón, señor. Tenemos empaque primario, empaque secundario y los envases también que se utilizan para los tipos de productos que vayamos a transportar. Exactamente. Entonces, para resumir y recordar, el envase, ¿sí? Y muy bien lo que Juan Carlos nos decía, yo puedo tener envases, envase primario, envase secundario, ¿sí? Que lo que buscan es, muchos, digamos, como esto no es solamente para la parte logística, sino también la parte comercial, entonces muchos productos buscan que el envase primario es el que está directamente o está en contacto con el producto. ¿Sí? Y el embalaje, ¿sí? Es lo que busca facilitar la forma de transportar el producto. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí para que nos ubiquemos rápidamente. El embalaje, hablemos de una caja de celulares. El embalaje, pero en el envase primario, en el caso de un celular, pues es la cajita donde yo encuentro el celular guardado ahí con un par de información y eso. Y la caja
donde yo guardo 12, 24, 36 o 48 unidades de este celular y que facilita su transporte, pues se llamaría el envase secundario. Si yo empiezo a manejar otras cajas mayores, ya serían embalajes. Cuando yo hago una estiva, cuando yo armo una estiva, pues estoy armando es un embalaje que puede llevar esquinero, se le coloca vinipel, en algunos productos el embalaje va dentro del producto primario. ¿Cómo así? Por ejemplo, ustedes ubican fruta cuando de pronto, sobre todo las granadillas, que uno a veces encuentra las granadillas como una mallita blanca abollonadita, eso es parte del embalaje que puede ir dentro del empaque, ¿sí? Eso varía un poco según la situación. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta acá? No, señor. Listo, entonces tenemos ahí lo que se llaman los embalajes. Y este embalaje, por ejemplo, ahí en el caso de la estiva, ¿qué me permite a mí cuando yo tengo productos estivados? ¿Qué me permite? Me permite que yo pueda, ¿qué? Que yo pueda agilizar los procesos de carga y descargue de mercancía, ¿sí? Entonces es cuando empezamos a jugar cómo voy a cargar o en dónde voy a llevar esas cajas, dónde voy a llevar esa mercancía, cómo la va a mover. Entonces, en algunos casos, pues, se puede, ahora digamos que se ha vuelto muy Contenedor. utilizado el contenedor. Y eso, pues, ¿por qué el contenedor? Porque facilita todas las operaciones de cargue y descargue. Me permite proteger la mercancía, ¿sí? Ustedes por allá recordarán cuando ustedes ven películas por allá de la antigüedad, de las carabelas, por allá en 1700 y piquito y para atrás, cómo cargaban las cosas. Pues las metían los productos en sacos, en muchos casos sacos, en barriles, y eso para cargar el barco cogían como una malla en lona, como en lazos, en cuerdas, y ahí con una grúa, un malacate ahí improvisado, pues metían eso al barco. Y seguramente se añade. Ya a mediados del siglo pasado se empezó con el uso de contenedores, pues esto facilitó el control de la mercancía, todos los temas de control, protección, etcétera, etcétera. Entonces eso nos ha permitido a veces consolidar la carga. No siempre yo cargo estivado, yo en un contenedor como les mostraba aquí en la imagen anterior, no siempre yo voy a cargar estivado, sino que cargo de forma general lo que se llama rume negro. Cargo cajitas armando Tetris y a colocar las cajas de la forma donde me quepan más, lógicamente pues conservando toda la pictografía y cuidados de la mercancía. Listo. Y todo esto pues yo no puedo, esto me ayuda en algunas operaciones de transporte, por ejemplo un contenedor como el que ustedes ven en pantalla, pues se me facilita a mí para cargar en un barco, se me facilita para cargar en un tren, se me facilita para operar en un vehículo de carga terrestre. En la parte aérea, por las condiciones de los productos, pues no es tan frecuente que yo utilice un contenedor como el que ustedes están viendo. Entonces ya empezamos a jugar con algo que es que no la misma carga no me cabe igual en los diferentes modos de transporte, ¿sí? ¿Podré cargar más en dónde? ¿En un barco, en un camión, en un tren, en un avión? Pues, profe, depende. En un tren. Eso depende de la necesidad de la carga que se necesite transportar, ¿no? De la cantidad. Ok. Pues si hablamos Sí. de tonelajes, Señor. Si hablamos de tonelajes, un barco, un buque siempre va a traer más carga que un avión y que un tren. Claro, exactamente. ¿Por qué? Por las mismas condiciones. Entonces, cuando hablamos de carga, hay que tener en cuenta que el factor de carga que yo uso en cada uno de los modos de transporte varía.
podríamos decir que el de que tiene mayor capacidad, rápidamente, no los quiero enredar con esto, el que tiene mayor capacidad, podríamos decir que una tonelada de producto, de peso, viene siendo alrededor de 1 metro cúbico en un barco, pero una tonelada en un avión, aquí entramos a trabajar con 2 factores, el volumen y el peso, ¿sí? ¿Qué será más fácil? ¿Transportar una tonelada de algodón o una tonelada de tubo de cobre? Mincho, de accesorios de cobre. Pues transportar el cobre. Para mí transportar el cobre porque va a ocupar más poco espacio. ¿Va a ocupar qué? Poco espacio. Exactamente. Es posible que una tonelada... Por favor, discúlpenme, por favor, para que nos rinda y fluyamos y escuchemos todos, les voy a pedir que la persona que participe abre el micrófono y tan pronto termine su participación lo cierra para que no se escuche, que a veces se escucha un poco de interferencia y es posible que no escuchen los compañeros sus observaciones o las mías. Exactamente, todo lo que sea su compañero va a ocupar menos espacio. Seguramente yo en una estiva, en una estiva de 1 por 1, 20 por 1, voy a poder consolidar accesorios de cobre y me pesa 1 tonelada. Pero si yo voy a cargar 1 tonelada de algodón, ¿cuántas estivas pueden llegar a ser? 6, 7, 8. Entonces, para el tema del transporte de carga, y esto es muy frecuente y de pronto ustedes ya lo han vivido, ustedes que se la pasan trayendo por Alibaba y Temu y ahora también y por Amazon productos, o se maneja el tema, y las empresas de paqueteo siempre trabajan algo como se llama el factor peso-volumen, ¿sí? Porque y las empresas pues tienen que saber cómo cobran el servicio, ¿sí? Eso también viene para el tema tarifario. En el caso que yo les decía, la estiva de accesorios de cobre, pues eso seguramente sé que es 1 tonelada y seguramente me va a ocupar una estiva. Y eso, bueno, ¿dónde muevo yo 1 tonelada de accesorios de cobre? Depende cómo vaya a ser, si va a ser movimiento en la ciudad o va a ser movimiento intermunicipal o nacional, pues seguramente el vehículo más pequeño que yo podría llegar a hacer es una Dodge, perdónenme, una camionetica de estas Kango, no, de pronto no, una Loop o una de estas camionetas que tienen capacidad hasta 1 tonelada, tonelada y media, y me caben perfectamente, pero yo para mover 1 tonelada de algodón en esta camioneta que estamos hablando, en la que puedo mover los accesorios, seguramente voy a poder, por peso, tendría la capacidad para mover la tonelada de algodón, pero por volumen no voy a poder, ¿sí? Entonces, denme un minuto, por favor, que es que tengo aquí una fallita y pequeña con un par de aprendices y quiero tomar aquí una captura de pantalla para poderlo tener aquí y reportarlo. Deme 30 segundos. Listo. Ok. Permítame en un instante, por favor. Ay, Dios mío. 28, 35. Entonces, ok. Entonces estábamos hablando del tema de las cargas. Entonces el peso volumen me afecta. Y para eso se habla, pues cuando, esto ya lo vimos, del factor peso volumen. Denle una miradita, por favor, a lo que tenemos ahí y ya aclaramos qué es eso. O si alguien ya conocía eso, por favor, pues me comenta. ¿Alguien había visto ya eso? ¿Conocían sobre esto? Yo lo vi en física, pero no me acuerdo mucho. Ok. Perfecto. Entonces no es, para algunos no es extraño, ya vamos a explicar un poquito qué es eso, que era lo que les estaba hablando del factor peso-volumen. Bueno, entonces, déjame un minuto, yo guardo aquí esto, que no se me vaya a perder. Y
Ay, Dios mío, esto estoy aquí pensando. Dame en 30 segundos. Ok. Entonces, esto habla que es la forma de calcular el volumen. ¿Sí? El calcular el volumen. Calcular el volumen, pues digamos que es fácil, porque es tomar 3 medidas: largo, alto y ancho. ¿Sí? Y cuando yo multiplico estos 3 valores, el largo, el alto y el ancho, largo y alto, pues saco un volumen o saco un valor en metros cúbicos. Y en este caso, pues miren ahí el ejemplo de la cajita, me da que esa caja mide 2 metros cúbicos. ¿Y por qué es importante? Porque seguramente lo voy a necesitar para calcular pesos y volúmenes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí el volumen que tiene un contenedor de 40 es largo, alto y ancho, y me da que el volumen está aproximadamente en 70.49 metros cúbicos. ¿Listo? Y eso es como yo calculo el volumen, ¿sí? Pero el tema del peso es donde empieza a pasar. Yo esta caja que ven ustedes acá podría pesar, tiene 2 metros cúbicos, podría llegar a pesar, si la lleno con algodón, no sé, 100 kilos, 50 kilos, pero si la llego a llenar con accesorios de cobre, puede llegar que en una sola pese 1 tonelada. Entonces, ¿cómo hago para cobrarle yo? ¿Cómo hago yo para calcular mis tablas de peso para yo poder saber si el vehículo va con más o con menos? Entonces, cuando se empiezan a calcular, se sacan unos estimados, y para cada uno de los modos de transporte se sacan unos estimados, y digamos que la industria del transporte, sobre todo la industria aérea, pues necesita tener unos cálculos muy exactos de cuánto lleva el peso de cada una de las aeronaves. ¿De acuerdo? Esto está... Aquí. Yo tengo una pregunta, instructor. Señora. ¿Eso sería como un contenedor de 20 o de 40? El que ustedes tienen ahí es de 40. Un contenedor. ¿Cuál es la diferencia entre un contenedor de 20 y de 40? La longitud, porque el alto y el ancho vienen siendo el mismo. El contenedor de 20 pies tiene una longitud aproximadamente de 6 metros. Y la medida de longitud del contenedor de 40 es de 12.19 metros. ¿Sí? ¿Ustedes saben de por qué se denominan de 40 pies o de 20 pies? No, señor, no. Porque están medidos con la medida Porque exactamente, se llama un contenedor de 40 pies, es porque la longitud del contenedor es de 40 pies, y vienen siendo entonces 40 pies por... ¿Cuánto es un pie? ¿Alguien que recuerde cuánto es la medida de un pie? ¿Cuánto mide un pie? Un pie, damas y caballeros, tiene una longitud de 30.48 centímetros. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera saber un contenedor de 20 pies cuánto es, pues cojo 20 pies voy a multiplicar por metros. Entonces, como estoy hablando de 30 centímetros, sería de 0.3048. ¿Sí? Y eso me daría la longitud de 6.96 metros. Por eso es que se habla de 40 pies o de 20 pies. ¿Listo? Bueno, y vamos a ver ahora lo del factor. Entonces, pues los estudiosos en estos temas, los ingenieros, definieron lo siguiente, lo dijeron y estimaron que una tonelada en una motonave, en una embarcación
normalmente una tonelada, ¿sí?, equivalía a 1 metro cúbico en un barco. Normalmente, o sea, es la proporción. No es que sea siempre así, porque vuelvo y digo, si yo en el barco voy a mover algodón, pues seguramente una tonelada no va a ser 1 metro cúbico, sino va a ser mucho más. Pero digamos que como para generar unos estándares y un factor de cálculo para este tipo de cosas, se estableció que una tonelada en un barco, una tonelada equivale a 1 metro cúbico, ¿sí? Y 1 metro cúbico equivale a 1000 kilogramos. Ahí está la relación 1 a 1. Pero cuando hablamos de la aeronave, una tonelada se estima que pueden llegar a ser 6 metros cúbicos de espacio que necesito yo para cargar una tonelada en una aeronave. Vuelvo y digo, son aeronaves estándar. Ahorita vamos a hablar algo de aeronaves y eso para aclarar el tema, pero equivale una tonelada. Yo para cargar una tonelada en una aeronave tengo que estimar que voy a necesitar 6 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Y si yo quisiera, y 1 metro cúbico en una aeronave, ¿a cuánto peso me representa? Pues equivale a 167 kilogramos. O sea, 1 metro cúbico en una aeronave normalmente va a poder almacenar una capacidad de 167 kilogramos. ¿Listo? Permítanme, aquí trato de aprobar el ingreso de algunos aprendices, pero no, algo me está generando este error. Denme un instante, por favor. Profe, una pregunta. Señor. En avión dice que una tonelada equivale a 6 metros cúbicos, ¿sí? Y al frente estamos hablando de 1 metro cúbico a 167 kilogramos. Entiendo ahí por qué hay diferencia. Sí. ¿Por qué? A ver, cuando hablamos una tonelada, ¿cuánto representa? Sí. 1000 kilogramos. ¿Sí? Sí, Entonces, la estadística, el valor de conversión o el valor que estimaron que me representa a mí cargar una tonelada, estimaron que para cargar una tonelada en una aeronave voy a usar 6 metros cúbicos, ¿correcto? Sí. Entonces, y ese fue el primer cálculo que hicieron. Entonces, para una tonelada, 6 metros cúbicos. Y la otra cuenta que hacen, entonces, entonces, ¿cuánto me equivale a mí? ¿Cuánto me equivale a mí en 1 metro cúbico, teniendo en cuenta lo anterior, que una tonelada son 6 metros cúbicos? Entonces, la otra pregunta es, en 1 metro cúbico, ¿cuántos kilos con el factor puedo almacenar? Entonces, ya entendí. Entonces, o sea, lo dividimos 1000 kilos de la tonelada, dividirlo en 6 y me da 1166.6666. Entonces, se acercan más punto al más grande. Sí, señor, ya te entendí. Gracias. Ok. No, señor, ni más faltaba. Bueno, luego en el transporte terrestre, ese mismo factor se estima que una tonelada me puede ocupar 3 metros cúbicos. Vuelvo y aclaro, dirán, pero ¿por qué si yo cargo y en un bulto cargo una tonelada de papa y me cae en 1 metro y un poquito? Esos son factores que se estiman para hacer cálculos generales. Cuando uno entra en la realidad es posible que puede ser más o puede ser menos, según el tipo de mercancía que sea, pero eso es para hacer cuentas y cálculos y hacer conversiones y calcular modos y medios de transporte. Entonces, una tonelada me equivale a 3 metros cúbicos. En 1 metro cúbico puedo yo tener hasta 333 kilogramos. Y en el tren, una tonelada me equivale a 4 metros cúbicos y 1 metro cúbico a 250. Eso es como para ubicarnos que existen estos factores para calcular y hacer conversiones y proyecciones de movimiento de mercancía entre varios modos de transporte o medios de transporte. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? No, yo tengo es como un comentario. Claro que sí, por favor. Si estoy diciendo alguna cosa que no es o algo que nos ayude a entender mejor esto, claro que sí. Está muy bien, pero entonces es que en aeronave
la máquina necesita alzar vuelo, ¿sí? Ellos tienen que medir unas condiciones seguras para poder cargar la aeronave, ¿sí? Porque ellos Ajá. tienen que no solamente medir en cubicaje la capacidad del avión, sino que ellos usan esas tablas de conversión porque el clima, debido también al clima que haya, porque en caso de que suba la temperatura, tienen que bajar carga. Entonces, ellos no pueden cargar tanto al avión porque es peligroso. Es más por eso. Ok, muchísimas gracias y muy valiosa su observación. Precisamente anoche estaba yo viendo un video de los que salen por ahí de un accidente que hubo un accidente, no, un casi accidente que hubo, un incidente que hubo con un avión de carga, Orocue, bueno, Orocue no, por ahí cerca. Dame algo así en la parte que el avión cuando despegó tuvo una pequeña demora, pues una demora en despegar, la temperatura del ambiente se incrementó en 2-3 grados y el momento de despegar el avión pues no pudo hacer su despegue normal y alcanzó a golpear con uno de los motores unos árboles. Entonces, y viene muy al momento de la observación de su compañera. Entonces, en el tema aéreo es muy delicado, pues porque el avión despega con unas condiciones y está afectado por el medio ambiente que lo rodea. Entonces, es bien complejo y estos cálculos tienen que ser muy precisos pues para no generar riesgo en los pasajeros ni en la carga que se mueva, ni para el desplazamiento del avión. Y este es pues para aclarar que existen estos factores. Todo pues en algunos casos lo vienen ajustando, lo vienen acomodando, pero vuelvo y digo, dependiendo del tipo de producto puede ser que esto cambie un poco, ¿sí? Porque si yo vuelvo y digo, el caso del algodón, el caso de los accesorios de cobre es como los dos extremos. Uno me genera mucho volumen, poco peso, y el otro no genera tanto volumen y sí relativamente tiene un peso concentrado. Entonces es como la forma de entender un poquito estos factores y cómo la carga puede variar en volumen y peso según el tipo de producto. Listo. Bueno, vamos a continuar. Aquí recordándoles algo, pues ustedes ya recuerdan todo el tema de la resolución 4100 de diciembre del 2004, donde el ministerio genera toda la normatividad y las características y se da la clasificación de los vehículos de carga en Colombia, ¿sí? Ahí se especifican cuáles son las dimensiones y los pesos máximos que puede tener un tipo de vehículo en Colombia, ¿sí? Esto con el fin de, uno, pues garantizar la seguridad por las vías, de garantizar la seguridad y el mantenimiento de la infraestructura vial del país, y bueno, y normatizar un poco y unificar todo ese tipo de vehículos que tenemos. Ustedes ven aquí algún ejemplo que, pues esto es mencionarlo porque ustedes ya lo deben tener claro, y si no lo tienen claro, lo tienen que tener claro. Entonces, ¿cómo se clasifican los vehículos? Hablamos de que esto es un tractocamión de 2 ejes con semirremolque, entonces se clasifica con C2S1, en donde la primera parte habla del remolque o del camión o del cabezote. El cabezote, muchas gracias. El cabezote, cuántos ejes tiene, y en este caso la S significa que es un semirremolque. Pueden haber remolques, o sea, este es un remolque, un semirremolque porque solo tiene llantas o ejes en una parte del remolque, sí, del remolque. Si esto tuviera en la parte de adelante y en la parte de atrás tuviera ejes, ¿sí? Pues sería un remolque, para irnos ubicando un poco, y pues no, el cabezote no engancharía en el semirremolque, sino el cabezote lo que haría es jalar se me escapa el nombre, un muelle, no, sino un aparejo, no, aparejo tampoco es, bueno, un elemento que permite coger el remolque y que el vehículo lo pueda llama la quinta rueda con el quintín.
Exactamente. rueda. Entonces, así sería. Y esto es, pues, la clasificación 2SO. Entonces, cuando yo tengo dos ejes, el cabezote tiene dos ejes y el semirremolque también tiene dos ejes. Aquí ya cambia C3S1 cuando tengo el cabezote con tres ejes y el semirremolque con uno, y así sucesivamente hasta al de mayor capacidad, que es de tres ejes, con tres ejes el cabezote, con tres ejes el semirremolque. ¿Qué pasa con esto? Cuando estamos aquí en este, y lo pongo aquí para que lo veamos, es porque las dimensiones generales de estos vehículos no varían en cuanto al semirremolque. El semirremolque es muy similar en los casos a nivel de volumen, de longitud. Lo que cambia es la capacidad en peso, ¿sí? Entonces podemos ver aquí el máximo de este, que puede llegar a cargar hasta cuánto es el máximo de carga que está permitido para que un vehículo transite con carga en el país. 53,300 completo, ¿no? Y más o menos cargaría 34 toneladas de carga. O sea, libre del cabezote. O sea, libre la tractomula cargaría 34 toneladas de carga y completo peso neto 53,300 pasa en báscula. Exactamente. Entonces, eso es un dato importante, saber que yo puedo, que todo el conjunto puede llevar hasta 53 toneladas. Esto, pues, lógicamente, y es importante, y aquí debemos ajustarnos a la norma, ¿sí? ¿Por qué? Porque las vías, no todas las vías están construidas para las mismas capacidades de vehículos. Ustedes han conocido N cantidad de situaciones o casos en donde vehículos usan de un tonelaje superior al permitido, usan puentes, utilizan vías, y empieza uno a ver que se iba el carro, pasaron el puente y se cayó el puente. O empieza uno a encontrar a veces en las vías que empiezan a partirse, a quebrarse, en otros empiezan a hundirse las vías, pues porque están pasando vehículos que están haciendo una presión en cada uno de sus ejes mayor a lo que la capacidad que tiene la vía. Entonces, por eso es importante cumplir con la normatividad, porque al fin y al cabo, pues el hecho que se dañe una vía, pues me va a afectar a todos. Listo. Esto es como para aclarar esta parte. Señor. Instructor, qué pena con usted. Lo que pasa es que un compañero está tratando de ingresar, pero dice que toca con autorización de su merced, a ver si de pronto le puede colaborar. No, me toca ofrecerles disculpas, porque en este momento tengo 2, 3, 4, 5 personas que me están pidiendo ingresar, pero estoy aquí dándole la autorización, pero la herramienta no me está dejando que ingresen las 5 personas que tengo en sala. Era precisamente ahorita que les dije que me dieran un momento para yo tomar aquí un pantallazo y poder reportar al área técnica, porque si tengo 5 personas en sala que no me está permitiendo darles el acceso. Aquí las tengo. Aquí tengo a Andrea, a Rubén Camacho, a Snyder, a Juan Carlos, a Mónica, a Robinson. Tengo esas personas, pero no me está permitiendo, me está generando aquí un error. Entonces me toca ofrecerles disculpas mientras que reporto la novedad para que revisen qué es lo que pasa, que no deja conectar más personas. ¿De acuerdo? Para que por favor le comenten. Muchas gracias. Bueno, voy a continuar. Aquí vienen pues vienen aquí otra parte de la clasificación. Aquí estamos hablando de vehículo turbo, camión sencillo. Bueno, lo mismo, las longitudes alto, largo, ancho, la capacidad en metros cúbicos, la capacidad máxima de tonelaje y el peso máximo que podría transportar un vehículo de estos. Y aquí sucesivamente con el resto de vehículos. Cuando hablamos de vehículos de tipo de pasajero terrestre, pues aplica lo mismo, ¿sí? Esta clasificación está en las áreas, o se da en el espacio que se asigna para las personas, ya sea que van sentadas y ya sea que van de pie, ¿sí? También es al tipo de servicio que presten, si es urbano, distrital, municipal, escolar, etcétera, etcétera. Sí, entonces encontramos que hay
vehículos de tipo A, tipo B, y pues si uno entrar aquí a analizar un poco, pues encontramos que hay microbuses de 6 a 7 metros que pueden llevar hasta de 10 a 19 pasajeros, busetas de 7 metros que pueden ir entre 20 y 30 pasajeros, bueno, el busetón de 20 a 30, el autobús puede llevar 30 pasajeros en adelante, y ya pues entramos a mirar pues un tema de articulados o biarticulados pues que tienen otras capacidades diferentes, ¿sí? Y esto es como aplica a el transporte de pasajeros. Y en los vehículos aéreos, ¿qué tendremos que tener en cuenta? ¿Cómo los podré clasificar? Según su servicio, ¿no? Porque pues creo que hay esto, aviones para carga, para pasajeros, con militares. Ok, Sí, digamos porque que... hay aviones que son solo para carga y ahí pues obviamente ya le cabe, eso hay una configuración. Por ejemplo, los 787, todo lo que le cabe no es diferente a un 737. Y cuando son mixtos que se les caben pasajeros y carga. Ok, muchas gracias por la observación. Es así. Entonces aquí vamos a entender un poquito la parte aérea, que a veces no le ponemos cuidado, pero en general ahí, lo que les decía al inicio, tenemos 3 áreas en las que se ven las aeronaves. En los aerostatos, ¿sí? Que son los globos o Zeppelin, que uno conoce con esos nombres más fácil, que se usan algún tipo de gas ligero para poderse elevar. Globos, hablamos de las aeronaves de ala fija, que son los aviones, y las aeronaves de ala rotatoria, que son los helicópteros. Bueno, hablando de las aeronaves, en general hay 2 clasificaciones grandes, ¿sí? Y estas 2 clasificaciones grandes hacen referencia al fuselaje. ¿Qué es el fuselaje? Es el sitio donde uno va sentado, ¿sí? El tubito del avión, ¿sí? En donde van los pasajeros, donde va la carga, donde se conectan los planos, tanto los principales como los de cola, y se habla de que hay fuselajes angostos, ¿sí? Cuando puede medir de 3 a 4 metros de longitud. En promedio son el fuselaje angosto, ¿sí? Y pues tiene tienen 2 filas de asientos que puede ir de 2 a 6 y solo tienen un pasillo central. Es como la forma de identificar rápidamente que es un avión de fuselaje angosto, ¿correcto? Listo. Y luego de eso encontramos pues las aeronaves de fuselaje ancho. Entonces, un avión de fuselaje ancho es un avión de línea de grandes dimensiones que normalmente, si se instalan con pasillos en la parte de pasajeros, estos aviones tienen 2 pasillos, ¿sí? O sea, tienen una fila de asientos a costado izquierdo, una en el centro, otra en el costado derecho, y entre ellas hay un pasillo a cada lado, ¿sí? Estos aviones que tienen doble pasillo pueden tener un diámetro de 12 metros, ¿sí? De 12 metros de diámetro. ¿Correcto? Entonces, aquí la foto que ustedes están viendo en este momento, la voy a poner un poco más grande, pues les presento a ustedes 2 aeronaves, ¿sí? La que está en blanquito, un poco más bajita, es un Boeing 737, ¿sí? Ese es como raya 700 porque tiene pues, los motores diferentes. Y el que ustedes ven al fondo, el gris, es una aeronave Boeing 777.
Si ustedes ven, aunque pues uno está más cerca que otro, la dimensión del 7, el del gris, que es un 777, pues es mucho más alto y uno alcanza a apreciar que el fuselaje, que es como el tubito donde van los pasajeros, es mayor. ¿De acuerdo? Las aeronaves de pasillo ancho son como estas dos que ustedes ven acá. ¿Sí? Tienen dos pasillos. ¿Sí? Con una configuración de 7 líneas por cada 7 puestos por cada línea. Ahí hay comparación de dos aeronaves de fuselaje ancho. El del lado izquierdo es un Airbus A380 que tiene doble piso, y el Boeing 747 que también es de fuselaje ancho, sino que él solamente tiene un sector, un segundo piso en un sector de la aeronave. ¿De acuerdo? Bueno, perfecto. Preguntas hasta acá, damas y caballeros. Dudas, inquietudes. Bueno, hasta el momento, claro. Ok, bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar por acá. Y esto es lo que, pues, orientarnos un poco al tema aéreo. ¿Listo? En la parte aérea, para facilitar todo el proceso, y hablábamos hace un momento que para el transporte de carga, pues una herramienta que se ha convertido y que ha facilitado las operaciones de carga y descarga, manejo de mercancías, etcétera, son los contenedores. Como yo les decía, y recuerdan, hablábamos de un contenedor de 40 pies o de 20 pies que yo puedo, digamos, de forma fácil transportar en un barco, en un tren o en un vehículo de carga, en un camión. Pero un contenedor de estos de 40 o 20 pies no es fácil que yo lo cargue en un avión. ¿Por qué? Pues porque por su volumen, por su dimensión, los aviones, estos que ustedes tienen en pantalla, no tienen un acceso fácil de la mercancía. Tienen algunas puertas un poco más anchas que la entrada de los pasajeros, y la salida son puertas de unos 50 como por 2,5 metros. Hay unas puertas de carga que tiene la aeronave que pueden llegar a tener de entre 2 y 3 metros. Pero no es fácil que por ahí entre el contenedor y yo lo pueda girar para meterlo en la parte de abajo. No es fácil. Entonces, previendo eso y buscando la eficiencia, se definió unas formas para llevar la parte de la mercancía en unos contenedores especiales, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora. En la parte aérea de pasajeros, esto es pues un resumen corto para poder ver un poco el tema de las capacidades. Aquí están algunas de las aeronaves más conocidas, más populares, entre comillas, ¿sí? Cuando entró en servicio, los motores y pues los diámetros que se encuentran en ella, ¿sí? Y cuántas pueden ser las capacidades de los asientos. Es información que uno puede entrar y bajarla de algunas páginas que presentan esta información. Esto como para ubicarlos un poco con el tema del tema de las capacidades de las personas que podrían llegar a transportar las aeronaves. ¿Sí? Aquí en esta columna pueden ver las capacidades máximas que podrían llegar a tener estas aeronaves para mover personas. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, un Airbus 300 puede mover 171 personas aproximadamente, toneladas, perdón. Estos son toneladas. Y aquí un Boeing 380 puede llegar a mover 60 toneladas. Y aquí pues algunas dimensiones que tiene la aeronave. Entonces aquí uno puede saber cuánto puede mover cada una de estas aeronaves en toneladas.
Bueno, continuando, y pues estamos hablando de los contenedores, pues encontramos que para las aeronaves no podemos usar los mismos contenedores que usamos en la parte terrestre, marítima o férrea, y entonces se han diseñado los ULD, ¿sí? Que ULD por sus siglas en inglés, que es Unit Load Device, que son elementos unitarios de carga, ¿sí? O contenedores para un avión, para no enredarnos. El término técnico es ULD, pero pues son contenedores que tienen las aeronaves. Estos contenedores por lo general son metálicos, se usan para transportar mercancías, equipajes, correos, y hay, por lo general, hay algunos tipos de producto pues que no se usa un contenedor como tal, sino se usa es una estiba, donde se pone la mercancía y se hace un aseguramiento con algún tipo de mallas, con algunos mallas como lazos, podría uno decir que son, pero pues son unas mallas con material sintético que pues que le dan la resistencia para que puedan, se pueda asegurar esa carga y que no se vaya a desplazar dentro del vuelo, dentro de la aeronave. Entonces, esto es un ejemplo de por dónde se carga un avión. Des en cuenta que un avión carga por una puerta que no es muy grande, es un poco más ancha que la de entran y salen los pasajeros, que es la que está arriba, pero des en cuenta que es mucho más bajita. Entonces, meter un contenedor y acomodarlo no es fácil. Estas ULD o estos contenedores para el avión no son homogéneos. Voy a ampliarles acá un poco, no sé si ustedes alcanzan a ver este primer contenedor y este segundo contenedor que tienen aquí como un corte. No son un rectángulo o un cuadrado completo, sino tienen los vértices se han reducido. ¿Para qué? Porque seguramente este contenedor, cuando hay que darle la forma de la aeronave y como son circulares, pues hicieron ese corte para quitar el vértice que puede dañar la carga, o ese vértice que no podría dejar que ese contenedor se acomodara de una forma eficiente dentro del avión. Instructor, una pregunta. Señor. ¿Estos contenedores para avión vienen refrigerados también o para Sí. estos no refrigerados? Sí, claro. Aquí ya, ahorita les voy a... Ay, Dios mío. Les voy a mostrar aquí algunos ejemplos, ¿sí? No, ya les busco acá. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, esto es una tablita del tipo de contenedor, ¿sí? El volumen interno que puede tener y las dimensiones que tiene, ¿sí? Y algunas observaciones, porque hay contenedores de estos que pueden llegar a ser cuadrados, totalmente cuadrados, o hay otros que vienen con ciertos cortes, porque, vuelvo y digo, porque necesito tenerlo para poder se acomoden a la estructura o la configuración del avión y puedan ser más eficientes. Pero vienen contenerizados, vienen, es que no tengo aquí la imagen, por ejemplo, hay unos que quería mostrarles acá, uno, permítanme acá, les muestro. Denme un minuto a ver qué se me quedó ahora esto aquí pegado. Ok, les voy a mostrar aquí en el siguiente, ay Dios mío, ¿qué pasó a esto? En el siguiente slide les voy a mostrar algunos de esos contenedores, cómo quedan dentro de la aeronave y que no todos son en metálicos. También encontramos unos que pueden ser, lo que les decía, solamente la estiba que me permite cargar cierto tipo de mercancía de una forma un poco más fácil. Listo, ahí ya están, esto se quedó pegado, ahí están viendo ya. No, señor, todavía se ve la ficha técnica de los contenedores del avión. Sigue pegado. Se quedó esto aquí pensando. Ok, entonces en cuenta que aquí en estos
tenemos como ay, Dios mío. Ay, también. Voy a dejar de compartir, ya sigo compartiendo pantalla y verifico a ver si qué pasó, que me está como no me está dejando que les muestre esto. ¿Se acabó la sesión? ¿Será que ahora el instructor se salió de la clase? Yo creo que sí, porque así totalmente quedó la pantalla en blanco. El profe dijo que iba a dejar de compartir la pantalla para ver si podía arreglarlo de la falla de que no le dejaba compartir los otros temas, las otras evidencias. Pero sí hay algunos compañeros que dicen que los está sacando. Pues por el momento a mí no me ha pasado nada, gracias a Estimados aprendices, tengamos un momentico de paciencia. Creo que el instructor Víctor lo sacó. Entonces, yo creo que está ajustando. Regálenos un minutico. Qué pena con ustedes. Recuerda que estamos probando esta herramienta y yo creo pues nos presenta estos inconvenientes. Pero mira que, instructora, mira que algunos los sacó, o sea, de una vez los sacó. Sí, me dice el instructor Víctor que se le cayó la señal, o sea, se quedó sin señal, está intentando ingresar. Entonces Vale, yo creo sí, señora. que tengan un poquitico de paciencia a los compañeros que intenten ingresar, mientras, o esperen que él ingrese para que intenten ellos ingresar. Vale, sí, señora. Ya está intentando ingresar, ya me confirmó.
Ingreso al instructor, tengamos un poquitico ya, por favor. ¿Me escuchan? Señor, ya se le escucha perfecto. Sí, señor. Tuve aquí un pequeño bajonazo de luz y se me fue la conexión a internet. Qué pena con ustedes, ya me confirman tan pronto en mi pantalla nuevamente. Bueno, a ver. ¿Me confirman tan pronto en mi pantalla, por favor? Aún no se ve nada. Ahora sí, ahora sí. Ya se. Bueno, listo, perfecto. Ahí están viendo ya la pantalla. Bueno, entonces les mostraba que no todas las aeronaves, no todos los contenedores son iguales, no son homogéneos, porque lo buscan es acomodarse a la configuración que tenga el avión. ¿Sí? Entonces, hay unos que van planos abajo, en la parte de arriba son curvos, u otros que en la parte de arriba son planos y en la parte de abajo pues tiene algunos vértices para quitar los vértices y que el avión, la figura del contenedor, el tamaño del contenedor quepa dentro de la configuración que tiene el avión. O estos otros que son, se colocan cierto tipo de cargas y no son cubiertos, sino son, digamos que sueltos. Vamos a ver aquí. Perdóneme en un momento. Qué pena que le interrumpa. Señora. Ahí el ingreso. Así puede, por favor. Ya probé los que tenía pendiente. Tenía 3 personas. Isabel, Viviana. Ya les di aprobación. Yo les escribí. Listo, ya les confirmé también por chat que ya estoy conectado. A ver, verifico antes de si hay alguien. Sala de espera. Aceptar. Listo. No tengo más personas en sala de espera. Listo, ¿ya están viendo la presentación todos? Ok. Vamos a ver aquí un pequeño video para ver un poquito cómo es el proceso de los Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team pro. ¿Están escuchando? Sí, señor. Ok. Unit load devices, ULD, are used as containers for baggage and cargo. They are carried in the holds of suitably dimensioned and equipped aircraft and are secured so that they cannot move within the hold in flight. ULDs come in 2 forms: containers and pallets, also referred to as cargo pallets or PMC pallets. Each ULD has its own packing list or manifest so that its contents can be tracked. Each aircraft unit load device is identified by its ULD code. This code is a unique combination of letters and numbers, starting with a 3-letter prefix that identifies the type of ULD. This prefix is followed by a unique 4 or 5-digit serial number to distinguish it from others of the same type. The last 2 or 3 characters designate the owner of the ULD, for example, the airline. Many different parties handle ULDs as they pass between airlines and airports around the world, so a system was needed to identify easily and quickly each ULD. Therefore, the International Air Transport Association (IATA) introduced a global standard system of identification. Accordingly, each ULD is assigned a unique ULD code, which is clearly visible on the relevant unit. By standardizing the system, all manufacturers, cargo handlers and airlines can now identify the ULD's classification and the owner at a glance. The first 3 letters of a ULD code are perhaps the most important. They are used to identify the type, size and shape of the ULD. This information is vital in determining not only the type of cargo it can contain but also the aircraft it is compatible with. To summarize the 3-letter prefixes, the first letter represents the type of ULD, the second letter represents the base size of the ULD, and the third letter represents the container's contour or the pallet's restraint system.
There are various ULD container types. You can pause and view the contents of each type as per your convenience. Some of them are Demi, HMA stall, LD1, LD11, LD2, LD26, LD29, LD29 reefer, LD3, LD3 reefer, LD39, LD4, LD6, LD7, LD7 with angled wings, LD7 with folding wings, LD8, LD9, LD9 reefer, M1, M1H, M2, M6, M6 118H, M6 twin car rack, MDP, PLA half pallet, PMC P6P pallet, PNA half pallet. Type a pen. Hope you found something interesting. See you in the next video with another piece of information. Please. Bueno, esto era como para mostrarles un poco de una forma más real cómo se cargan, cómo funcionan estos ULD y por qué son importantes para la seguridad y eficiencia de la carga aérea. ¿De acuerdo? Bueno, luego de eso pues vamos a tener la parte de transporte férreo. Digamos que el transporte férreo es muy similar al transporte terrestre, carretero, en el sentido que se usa, pues está la locomotora que jala unos vagones. Hay vagones que son planchones como camabajas, donde se colocan contenedores. Hay operaciones, pues aquí en Colombia no, pero hay otros países en donde los trenes cargan 2 contenedores en un mismo vagón, llamémoslo así, facilitando y pues haciendo mucho más eficiente el transporte. Dentro del transporte férreo, pues tenemos trenes de pasajeros dedicados únicamente al transporte de pasajeros. Encontramos trenes de alta velocidad en algunos países de Europa, Asia, que se dedican únicamente a mover personas. Hay otros trenes pues, que son únicamente trenes para el transporte de carga. Son unas locomotoras y unas máquinas muy eficientes con unas capacidades en caballos de fuerza altísima. Hay otros que vienen ya trenes mixtos. Digamos que aquí en Colombia en algunas operaciones algo se maneja de trenes mixtos. Ya existen los monorrieles que son un poco más específicos para ciertas áreas. Pueden ser en algunos casos como los metros elevados, o también hay otros transportes férreos subterráneos, como son ya en muchos casos el metro. ¿Sí? Y en transporte férreo, pues también tenemos algunos tipos de elementos para cargar, para llevar los tipos de carga, ¿sí? Y las condiciones de pasajeros. Hay trenes, no hay aquí en Colombia. Todos conocen el tren aquí en Colombia, ¿lo han visto? Alguien que me describa cómo han visto el tren aquí en Colombia. Yo he visto pasajeros y he visto Señor, ¿me decía? He visto el de la costa, que es el que carga carbón. Correcto. Y he visto uno que es el que llega a Bogotá. Exactamente. Entonces, aquí lo que tenemos aquí en Colombia, pues digamos que nos falta mucho por avanzar. Aquí digamos que la operación de trenes, lamentablemente, años 70 hubo algún desarrollo. Yo me acuerdo que viajé entre Bucaramanga a Santa Marta. Ya pues muchas de esas vías ya no se utilizan o están desactualizadas. Además que los sistemas férreos que tenemos en Colombia, la gran mayoría del sistema férreo que tenemos en Colombia antiguo son de vía angosta, ¿sí? Y en la actualidad, pues los trenes de carga lo que buscan en este momento es tener
estos rieles o estas vías con rieles anchos, como los que hay en la parte en el norte de Colombia, en la parte del Cerrejón, que usan trenes de vías de rieles anchos, ¿sí? Entonces eso es un cambio que se tiene que presentar pues para poder uno dimensionar y aumentar la capacidad de carga que tienen este tipo de vías, ¿sí? Porque hay vías que van desde 610 milímetros hasta 1600 milímetros. Pero bueno, en estos trenes también, digamos que varían un poco lo que les decía, hay de carga y de pasajeros. Los de pasajeros pues tienen diferentes configuraciones. Y algunos, por ejemplo, en Estados Unidos uno ve trenes de 2 pisos para pasajeros. Y hay unos pues que son de los sencillitos que pues uno conoce, se utilizan a nivel local, ¿de acuerdo? Preguntas hasta acá, inquietudes. No, señor. No, señor. Estos son algunos de los tipos de vagones. Digamos que para el tipo en el lado izquierdo pues encontramos algunos de los vagones pues más conocidos para el transporte que hay. Entonces está el vagón plataforma. Alguien decía que por ahí había visto en Zipaquirá algo. Bueno, pues Zipaquirá es de pasajeros, pero uno, pues los que de pronto están en algunas zonas donde hay trenes activos, por ejemplo en la parte del Cerrejón, hay trenes como estos vagones que se ven aquí, vagón Tollback, pero en estos vagones volquete donde se carga el carbón y se transporta de esa forma. Hay otros, aquí en el centro del país hay una operación con Bogotá, con Belencito, donde está las cementeras que usan vagones plataforma, y ahí lo que hacen es transportar bultos de cemento en los trenes. Y esto es como los diferentes tipos de vagones que se pueden utilizar. Vagones cisterna. Buenaventura Cali también hay un proyecto que mueve contenedores de puerto a Cali, que es uno de los que se están reactivando. Y bueno, y hay varios proyectos desde años atrás. Hay proyectos de otros gobiernos y el actual que pues, buscan desarrollar el transporte férreo. La verdad que el transporte férreo sería una buena opción para poder hacernos un poco más competitivos, pero ustedes entienden que el país está en gran medida operado por transporte de carga carretera. Entonces entrar a trabajar con estos trenes pues seguramente va a tener un impacto para los generadores de carga, en el sentido que puede llegar a ser más interesante y más económico mover sus contenedores en transporte férreo. Pero bueno, eso es todo un tema que se tendrá que revisar. Y en la parte de pasajeros, pues el tren que nosotros conocemos aquí en Colombia es como este que ven ustedes acá verdecito, que es el tren de la Sabana, y algunos trenes que hay en Boyacá turísticos, donde pues son vagones, digamos que muy sencillos, no tan sofisticado, a no ser pues el metro de Medellín, que tiene pues unos vagones como los de arriba, y próximamente el metro de Bogotá. Y esto es lo que pues tenía para recordarles del tema del transporte férreo, de las características, de las condiciones, de los volúmenes de carga. No todo me sirve, lo puedo cargar en el mismo tipo de vagón o en el mismo tipo de contenedor o en el mismo tipo de vehículo de carga, etcétera, etcétera. Y esto era como para ambientarnos un poco en este tema. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, damas y caballeros? Esto pues algún material, referencias bibliográficas que quedarán disponibles para que ustedes tengan de consulta. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar ahora de la evidencia. ¿De acuerdo? Es una evidencia sencilla
pero hay que ponerle mucho cuidado, ¿sí? Y lo que se les va a pedir es que nos describan los vehículos de transporte de carga según si es terrestre, aéreo, marítimo, etcétera, con unas condiciones. Nos digan, mire, el código, la descripción es tal, tiene unas medidas, tiene unas capacidades, tanto en peso como en longitudes, en metros cúbicos, con la capacidad que tienen y que nos coloquen una imagen de lo que van a hacer. ¿De acuerdo? Poco más o menos, eso es lo que tienen que hacer. Colocar la descripción técnica. Ustedes vieron que en los ULD, ahí venían, en el video mencionaron que hay unos de tipo 22, el tipo 7, el tipo 11, hay una cantidad de definiciones técnicas o identificación técnica de los contenedores o de los elementos de carga. Lo mismo para los vehículos, como ya lo vimos al principio con el transporte de transporte de carga carretero. Y hay que describir el medio que es, hay que dar una descripción de qué es el medio, como terrestre, camión, 1, 2, 3 ejes, es un contenedor en aluminio, es un contenedor abierto, es solamente la plancha. Bueno, eso es lo importante que vamos a hacer. Como siempre, damas y caballeros, les voy a pedir el máximo de atención en este momento, por favor, que es la parte, pues digamos que más importante para que no tengamos inconvenientes en el desarrollo de la evidencia. Les digo, en esta evidencia, por falta de atención, porque no es más, las veces que la he calificado, tengo un porcentaje más o menos del 30% que no hace la evidencia correctamente y me toca pedirles que hagan el arreglo de la evidencia, ¿sí? Pero son detalles, son cosas. Se les pide que hagan una descripción de varios y solo describen uno. Entonces, terrestre, 1. Aéreo, 1. Transporte terrestre, 1. No, aquí hay que hacer por lo menos unos 3 o 4, describir 3 o 4 elementos que les vamos a pedir. Entonces voy a empezar a hablar aquí sobre la evidencia. ¿Listo? ¿Y qué nos pide la evidencia? Voy aquí, como siempre, me tomo aquí y les voy a leer textualmente lo que dice. Evidencia RAP 31, taller tipología de vehículos de transporte según los medios. Dice, a partir del material visto en el componente formativo, modos y medios de transporte, el aprendiz elaborará un taller de la tipología de los vehículos, pesos, ¿qué les estamos pidiendo? Tipología del vehículo, aéreo, terrestre, marítimo, pesos, dimensiones, capacidad de los diferentes medios de carga y pasajeros. O sea, hay una parte de pasajero, entonces dirán, la buseta, el bucetón, el bus, el biarticulado, mide tanto, me caben, puedo llevar de 50 pasajeros, 30, lo que sea. Teniendo en cuenta los modos de transporte, normativa establecida por los entes adscritos al Ministerio de Transporte y las demás entidades que regulan, a continuación se muestran ejemplos de los cuadros para diligenciar el taller de la tipología de vehículos según la modalidad de transporte y las variables a tener en cuenta, ver material completo en el. Entonces, les sugerimos unas tablitas y lo que tienen que hacer es, ustedes, por favor, es empezar a tomar atenta nota de estas tablas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Dice, taller tipología de vehículos de transporte de carga terrestre. Entonces, en este primer cuadro hay que describir la tipología de vehículos de transporte de carga terrestre. Entonces, aquí solo van a colocar carga terrestre. Van a colocar cuál es el código de designación. Entonces, aquí ustedes van a colocar 3C3S3. Entonces, es cabezote 3, semirremolque 3. Entonces, eso nos indica que es lo que llamamos como una tractomula, donde el cabezote tiene 3 ejes y donde el semirremolque tiene 3 ejes. ¿Cuál es la descripción del medio? Entonces, es un vehículo con un cabezote y al cual se le adapta un semirremolque. Las medidas. Entonces, ¿cuánto es la medida? Entonces, aquí me aclaran, si me dan la medida del semirremolque, la medida del semirremolque, o me dan la medida de todo el vehículo. Semirremolque, el semirremolque mide 13 metros por 2.4 de ancho, por 2.4 de altura, según el caso.
En las medidas, el cubicaje, ¿cuánto es el cubicaje? ¿Cuántos metros cúbicos le caben a ese contenedor o a ese vehículo o a ese camión? En caso que me describan un camión sencillo, ¿cuánto me da? Entonces, ahí es metros cúbicos, 70 metros cúbicos, 30 metros cúbicos, lo que ustedes crean. Permítame, ya les coloco aquí esto. Acá. ¿Listo? Luego la capacidad de carga máxima en toneladas. Entonces, como esto es un semirremolque de 3 ejes, puedo cargar hasta 34 toneladas. ¿Listo? Voy a colocar aquí que se ve un poquito más claro. Esta es la evidencia. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner que ampliar más. Ahí ven mejor. ¿Me confirman si ahí está como más, se ve más ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Sí, se ve claro. Ok, entonces ustedes usan esa tablita y ahí van relacionando transporte de carga terrestre. Y luego colocan una imagen o fotografía. Ojo, no, por favor, miren bien, peguen esas imágenes bien porque me colocan aquí la descripción de un camión de 3.5 toneladas y aquí en la foto me colocan una tractomula de 100 toneladas. Una mamut para carga sobredimensionada. Entonces, por favor, ojo, esos detallitos, anclen bien las imágenes acá. Luego, en la parte B, la tablita B, ¿sí? Entonces, mire, por lo menos mínimo tres, taller, tipología de vehículos de transporte de pasajeros terrestre, modalidad del transporte público. Entonces, aquí estamos viendo transporte público de pasajeros. Entonces, vehículo tipo A, modalidad de carga, clase o grupo, A, B, C, M, lo que sea, tipo de vehículo, es un vehículo, una buseta, busetón. Descripción, es un bus con asientos, es un bus para transporte intermunicipal, es un bus o es un vehículo para el transporte municipal de pasajeros de transporte público. ¿Cuál es la capacidad del vehículo? Y la foto. En la C, taller, tipología de vehículos, transportes aéreos. Entonces, en la transporte aéreo, entonces me pueden colocar aquí 2, 3 aviones, fuselaje ancho, fuselaje angosto. Características, peso, capacidad de carga permitida. Entonces, como los aviones varían tanto en tema de capacidades, colóquenme en las condiciones. Entonces, por ejemplo, un Boeing 737, lo encuentran por internet. La longitud de la aeronave, 59 metros. La envergadura de ala a ala tiene 48 metros. Altura, 13 metros. Tipo de carga que puede transportar. Entonces me colocan, si es mixto, puede transportar 10 toneladas. Si es solo de carga, entonces puede transportar 20 toneladas. Y la imagen del avión. Si me colocan, me dicen que es un avión de carga, pues mándenme en la foto del avión de carga 3737. ¿Sí? Si me mandan una foto de un 3, bueno, me dicen que es un 737 y me colocan ahí un avión, un C-130 de la Fuerza Aérea, pues no cuadra. ¿Ok? Pueden colocarme si quieren el Antonov 224, lo que ustedes quieran. Luego de eso, taller de tipología de transporte, elementos unitarios de carga, los ULD, el video que vimos. Me mencionan por lo menos 3. ¿Sí? La definición, el concepto, las características, que eso también lo encuentran muy fácil. El tipo de carga que puede transportar, porque hay unos especiales para transportar cajas, hay otros para transportar maletas, hay otros que pueden llevar medicamentos porque son refrigerados. Y la imagen que corresponda. Transporte de contenedores terrestres y acuáticos. Entonces, contenedores. Entonces, me pueden colocar contenedores de 40, contenedores de 20, un contenedor que trae para transportar combustibles, un contenedor para transportar líquidos, un contenedor open top, entonces que es de los que están abiertos arriba, o un planchón donde como solo es para colocar carga encima. RLF, transporte férreo, lo mismo, definición, características, peso, capacidad de la carga que pueden transportar, tipo de carga que puede transportar y la imagen. Como el tren puede variar en que tenga un vagón o 50 vagones, pues coloquen los datos de un vagón y hasta cuánto puede llevar un tren. ¿Sí? Y eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Sí? Esto lo pueden hacer en un formatico de Excel, si les queda fácil,
O pueden también tomar el Excel, copiar y tomar pues, y pegar el Excel en un archivo y lo mandan en PDF. ¿Sí? Lo importante, vuelvo y digo, si es en un Excel, una hoja para la portada, una hoja para la portada con presentación, los alumnos que lo presentan. Recuerden, por favor, ya me devuelvo y les doy una indicación. El instructor, ya les aclaro los instructores para que lo tengan claro. Una hoja para la introducción, una hoja para empezar a desarrollar el trabajo. Si quieren pueden hacer una hoja para acá, bien bonita, bien organizada, una hoja para acá. Señora. Y lo pueden hacer en Excel. ¿Por qué le digo que de pronto en Excel se les puede... Señora, sí, esto es trabajo en grupo. Sí, es trabajo en grupo. Y si lo hacen en Excel, pueden colocar una hoja para describir cada uno de estos, o en una hoja pueden hacer todos, porque todos tienen 2, 4, 5, 2, 4, 5, todos tienen las mismas columnas, 2, 4, se tiene 6. Bueno, a ustedes lo organizan como quieran, lo importante es que se vea organizado el trabajo. ¿Sí? Una hoja para introducción, el trabajo, conclusiones y bibliografía. Mínimo debe tener el trabajo eso, ¿de acuerdo? O lo pueden copiar y lo pegan en un PDF. No presentación de PowerPoint, o en un Excel, o en un o en una presentación de PDF. ¿De acuerdo? Y toman estos cuadritos, estos cuadros, los colocan allá, pues seguramente las márgenes las tendrán que ajustar cuando empiecen a hacer la descripción, se pueden ampliar las fotos que sean claras y correspondan. Y eso es lo que toca hacer. ¿Por qué les decía que es importante aclarar algo del instructor? Como tenemos 3 fichas acá involucradas en la sesión de hoy, les recuerdo pues que a pesar que yo haya sido Víctor Acelas el que leyó la inducción, la única ficha que debe hacer el trabajo a nombre de Víctor Acelas como instructor va a ser la ficha 3069-247. Yo se los califico. Para la ficha 3069-248 y 3070-367, la instructora que va a validar esta evidencia es la instructora, qué pena, es que el pulso no, la Lady Vergel, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Ella es la instructora a la que le tienen que presentar el trabajo o incluirla a ella dentro de la portada, dentro de la portada del trabajo. ¿De acuerdo? Ficha 3069-247, instructor Víctor Acelas, la 3069-248 y 3070-367, la instructora Lady Vergel. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Damas y caballeros, ¿dudas, preguntas o aclaraciones? Yo, profe. ¿Yo soy quién? Está bien. Segundo. Pláceme escucharlo. Segundo. Señor Tino. De momento está bien. Le escuchamos. ¿Aló? ¿Segundo iba a hablarnos? No, señor. Ok. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, damas y caballeros? Yo, profe. Juan Carlos, señor. Sí, por favor. Trabajo individual. Ok, buenísima su pregunta. Es trabajo en grupo, o sea, en el trabajo deben aparecer 2, 3, 4, 5 personas diciendo que hicieron el trabajo, pero cada uno del grupo lo debe subir de forma individual, por favor, siempre va a ser así. Y muy buena su pregunta, porque sí, en algunos casos, el año pasado encontré que algunos aprendices, el trabajo lo hacían entre 4, pero uno solo lo subía. ¡No! Cada uno lo sube aunque sea en grupo, porque igual tiene que quedar en la plataforma que usted subió el trabajo para yo pues, darle su calificación, ¿de acuerdo? Muy buena su pregunta, Juan Carlos, gracias. Sí, profe, por eso. Sí, muy buena. Y a mí se me ha pasado que es una observación que tenía que hacerle, sí. Importante es que, aunque el trabajo sea en grupo, cada uno lo tiene que subir, por favor.
Listo, señor. Listo, señor. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, pregunta, duda, consulta, asesoría? Uy. Uy. Alguien se la ¿Eso qué pasó ahí? Listo, no, si no, yo estaba esperando si tienen alguna pregunta, si no, muchísimas gracias. Los felicito por su dedicación, por su tiempo. Nada, muchachos, por favor, como siempre, no nos dejemos colgar con las evidencias. Coordinen bien las actividades con su grupo. Esta actividad es para entregarle el día martes. Nos va a coger ahorita fin de semana, concierto de Shakira. Entonces, por favor, concentrémonos. Por favor, foco para que entreguen esa evidencia más tardar el día martes. ¿De acuerdo? Cualquier duda, recuerden, inquietud, duda, aclaración, pregunta, están los canales de comunicación, el chat de Sajuna, foro de dudas, inquietudes de cada una de las fichas. Aún no tenemos habilitado el correo. Sesión en línea, espero poderla dejar mañana sobre el mediodía, si no se presenta ningún inconveniente. Esperemos que no. Igual, como les comentaba la instructora Lady, estamos estrenando la herramienta de Sajuna. Vamos a ver que nos funcione todo bien y que quede todo bien en la grabación. Viviana Vivas levantó la mano. Señora. Viviana. La escuchamos. Viviana, no sé decir nada. Bueno, creo que no era nada más. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos. Que tengan buena noche. Listo, profe. Buenas noches. Descansen. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Mucho juicio. Que estén bien, que descansen. Hasta luego. Bueno, hasta mañana. Descansen.